pueda ser expresivo. En la esquina del poder, uno de los primeros capítulos es el papel de la prensa en Tamaulipas. La prensa en Tamaulipas es deleznable. ¿Por qué esos tres nada más? ¿Y cuáles serían las cualidades para que Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama y Héctor Martín Garza González fueran los candidatos? ¿Quién es Carlos F. Salinas Domínguez? Más un ciudadano tamaulipeco, orgulloso de ser de Tamaulipas, orgulloso de ser de Laredo, de venir de gente que siempre ha estado en Nuevo Laredo, digo en Tamaulipas. Por ejemplo, mi papá, que murió muy joven a los 36 años, era médico cirujano. Él fue el primer médico nacido en Laredo, el primer persona que nació en Laredo que fue médico cirujano. Él se recibió en el año 34, empezó a estudiar en el 28 más o menos. Fue compañero de Treviño Zapata en esa generación. Mi mamá era de Ciudad Victoria, mi papá de Nuevo Laredo. Mi papá vino a estudiar aquí en los años 20, secundaria y preparatoria, que no había en Laredo. Aquí se conocieron, se casaron y se fueron a vivir a Nuevo Laredo. Entonces, por parte de mi mamá, mi familia está aquí, aunque ya prácticamente también ya desaparecieron. Ya son los Guerrero y los Domínguez, que ya no viven aquí, ya no hay ningún Domínguez aquí. Don Carlos, hay algo que viene en la esquina del poder y que nos llama mucho la atención por la actualidad que recobra en este momento político. 86 años del PRI, un gobierno del Partido Acción Nacional bastante impugnado, todavía en un proceso legal rebuscado. Y usted escribe en una parte, en la introducción, de que no es casual o fortuito que Tamaulipas, escrito en 1986, sea el estado que menos políticos de fuste haya producido y tenga en activo. Desde la caída del porteesquilismo, solo dos han tenido brillo y continuidad por más de 3 sexenios. Uno, Norberto Treviño Zapata, y Emilio Martínez Manotú. Son los saldos de alentar a mediocres, escribe usted. Yo estudié ciencias políticas por vocación y soy periodista desde la escuela preparatoria. Siempre he estado observando el quehacer político por interés, ¿no? Por interés personal. Estando en ciencias políticas, los análisis, tuve muy buenos maestros de mucho prestigio, hacen que uno empiece a meditar y a ver lo que es la política en teoría y lo que es la política en la práctica. Y en esos años dorados del PRI, de los 50, de los 60, pues había figurones del PRI, y había estados que producían muy buenos políticos, muy encumbrados, concretamente Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, el Estado de México. Y Tamaulipas, después de Porteesquillo, produjo, ¿no?, políticos de fuste. Hubo un emergente que fue Treviño Zapata, y a su vez Treviño Zapata hizo a Martínez Manotú, aunque Martínez Manotú tuvo cualidades para volar muy alto. Posteriormente podríamos decir que ha tenido brillo, aunque ahorita ya está retirado por razones de edad y salud, Meme Garza González, pero Meme en otro sentido. Meme fue el operador, el alquimista, el plomero del PRI, no fue el de los grandes puestos, que sí Emilio Martínez Manotú y Norberto Treviño Zapata. Norberto Treviño Zapata a mí me concedió pues parte de su historia, en una historia oral que se ha publicado, pero expurgada, y él me dejó aguardar toda su historia cuando yo la publicara cuando quisiera, y ahí tengo todavía los originales. Me la han plagiado mucho, pero ha difundido, pero lo fuerte todavía no se ha publicado, tengo yo. Treviño Zapata me dice lo siguiente, el de por qué no hay políticos. Dijo, yo no era político, a mí me hizo político don Adolfo Ruiz Cortines. Yo llegué de otra parte venía, y me metieron. Cuando yo presenté en la esquina del poder, en la librería
Reforma, que ya desapareció, que está enfrente, estaba en el Paseo de la Reforma, enfrente de Excelsior. Uno de los presentadores fue León García. Entonces, León García en la presentación que hizo, y estando Treviño Zapata presente en el público, dijo: los políticos tienen, y los gobernadores, los presidentes de la República, tienen la obligación de hacer política, pero tienen que hacer políticos también. Entonces ahí me quedó eso grabado, es decir, los gobernadores tienen que hacer políticos. Treviño Zapata hizo políticos, pero él cuando llegó aquí, y llegó pues con mucho vuelo, con mucha estimación, porque él, lo que decía, yo traía la sombra de don Adolfo. Entonces se le aumentaron como toda la cargada hacia él. Entonces lo que dijo: no me gustó nadie. Los vi muy exponentes, muy dramáticos, muy posesivos, muy esto, pero se veía que era el enojo de no estar ahí, no tanto querer hacer política. Entonces dije: yo no quiero nada con esto, y empieza algo nuevo. Entonces, algo parecido está sucediendo aquí ahorita. Volviendo a lo de León García, los gobernadores tienen que hacer políticos. Vamos a ver, ¿qué políticos hicieron esto? Vamos a ver, Genio, la Geñona, hizo a Rodolfo Torres, Manuel Cavazos Lerma, a Zamorano, a Tomás Yarrington, a Eliseo, al Chuletón Medrano, este fulano que está ahorita, cabeza de vaca, ¿a quién? Al Clostora Peña, Gerardo Peña, al Monroy, al ¿cómo se llama? Que le dicen en la universidad, la Chulada, su primo la Chulada. Américo hizo a Valderas, y pues Antonio Carlos no, porque Antonio Carlos nunca ha hecho política. Él siempre ha sido un técnico muy ducho, y nunca ha querido hacer cargos de públicos, digo, de elección popular, sino de públicos. Entonces, ahí está la pregunta, es decir, ¿qué hay en este devenir desde Emilio Portes Gil hasta la fecha, hasta Cabeza de Vacas? El aliento a la mediocridad. Quitemos a gente brillante, por ejemplo, Martínez Manotú, Treviño Zapata, gente con brillo, el Meme con su capacidad organizativa, y el cambio que hubo ya de políticos a los tecnócratas o a los muchachos de la universidad, los muchachos del TEC, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio, Egidio, buenos estudiantes, y en cambio en el poder totalmente corruptos y corrompidos y ambiciosos y muy avaros en el sentido de proyectar gente, muy miserables, muy miserables. Ahora, lo del actual es un accidente muy serio, muy grave, muy triste para Tamaulipas. Quedará en la historia pues como lo peor que ha pasado por el gobierno de Tamaulipas. Pero él no tuvo la culpa la tuvo el PRI, porque todo el mundo sabía, o al menos todos los que siguieron la campaña, en los debates, el debate era quién era más narcotraficante que otro, Baltasar Hinojosa, o el Cabeza de Vaca, o el Chavira, o el otro. Entonces, ¿quién es más narcotraficante? ¿Tú o tú? No, tú o tú, tú o tú. Entonces, era una campaña de narcotraficantes. La sociedad lo sabía, pero estaba harta del PRI, harta de Cavazos Lerma, de Tomás Yarrington, de la Geñona y de Egidio Torre. Entonces, lo que sea, así sea mugre de lo peor, pero que ya no fuera este. Entonces, eso lo estamos pagando ahorita. Y eso hace que también en este momento se piense en otra opción diferente a la del PRI, a la del PAN. Sí, totalmente. La opción tiene que ser como si fuera el viejo PRI, es Morena. Es una situación parecida a cuando el viejo PRI estaba en su cúspide, y que además no había de otra cosa, ¿no? El que ganaba era el PRI. Estaba la oposición leal del PAN antes del neopanismo, sino la de Jalisco, la de Efraín González Luna, la de Manuel Gómez Morín, la oposición leal.
pero el PAN se transformó a partir de Conchello y los Cloutier y todas esas gentes que llegaron, los bárbaros del norte, que ya no es el PAN que nació, es otra cosa. Es un partido peleonero igual que el PRI, corrupto igual que cualquiera. Es el sistema mexicano corrupto. En este momento, el candidato de Morena puede decirse fundamentalmente por el mal gobierno de Cabeza de Vaca, que la selección del candidato es la elección misma, como si fuera el PRI. Aunque el PAN, no debemos discutir, menospreciarlo, si se junta con el PRI, todavía hay un grupo clase mediero, priistas todavía, que no sé por qué siguen siendo priistas, que no son despreciables en el sentido de cantidad. En las últimas elecciones fueron más de 500,000 de votos. Entonces no está muerto, es decir, ni el PAN ni el PRI están totalmente muertos aquí. Sin embargo, la política del licenciado Andrés Manuel López Obrador con sus proyectos sociales, pues tiene mucho voto nato que le va a salir. Tiene en contra toda la clase media, lo odian, ¿no? Fundamentalmente lo odian, y además tiene en contra todos los medios, y todos los medios nacionales y los medios locales están en contra, pero relativamente influyen, llegan a gastar, ya se está gastando. Entonces no va a ser un paseo de que ya va a ganar, pero tiene mucho, no tanto por lo que él signifique, por ejemplo, que fuera Américo Villarreal, o que fuera Rodolfo, o que fuera Héctor Garza, que son los únicos que pudiesen ser, los demás no pueden ser candidatos, esos tres nada más. No tanto por ellos, sino porque Cabeza de Vaca deja tan desprestigiado que le va a pasar lo que a mismo de Cabeza, cualquiera menos uno del PAN. ¿Por qué esos tres nada más? ¿Y cuáles serían las cualidades para que Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama y Héctor Martín Garza González fueran los candidatos? Héctor Garza es un político hecho en Reynosa, con lo que eso significa ser político de Reynosa, ¿no? Pero es conocedor del medio ambiente, de todos los grupos que hay en Tamaulipas, tiene experiencia, le ha confiado cargos importantes el presidente López Obrador, y fundamentalmente sería un candidato para un gobernador sustituto. Vamos a suponer que se vaya Cabeza de Vaca en estos meses, pero si no se fuera Cabeza de Vaca para constitucional, lo veo difícil que sea. Pero no hay que despreciar no despreciar, sino minusvaluarlo al guasón, a Héctor Garza. En 2016, Andrés Manuel López Obrador, en su casa allá de Copilco o Tlalpan, no recuerdo si en Copilco, la de los tres pisos, llamó a dos personas. Dijo: quiero un candidato testimonial para gobernador de Tamaulipas. Llamó a Rodolfo González Valderrama y a Héctor Garza. A los dos les dijo: es que pues no tenemos ninguna posibilidad. Digo: yo lo sé, les dijo Andrés Manuel. Morena en Tamaulipas no es nada, es el estado donde menos pinta Morena. No hay organización, no hay militantes, no hay nada, pero tiene que ser testimonial. Y a la hora de resolverse, se inclinó por Héctor. Se inclinó porque era más conocido. Rodolfo tiene de no estar en Tamaulipas desde que se fue a la universidad, que sería 1970, no recuerdo, 70 y tantos. Entonces jamás ha vuelto, similar a Treviño Zapata. O a Marco Bernal. O a Marco Bernal. Se fueron y ya no regresaron nunca, hicieron su carrera allá. Entonces prefirió a Héctor. Eso mismo puede pasar ahora. ¿Quién es el más conocido? Héctor. Además, Héctor ha hecho una campaña abierta desde que era oficial mayor, sin ser oficial mayor nominalmente. Es simpático el guasón. Sí, y ha recorrido todo el estado, sí, ahora reparte bates y guantes, en fin, sabe el modus operandi de al ras, de cómo se hace la política al ras de tierra. Esa es su cualidad. Y puede ser. Digo, todo depende. Vamos a volver al estilo PRI. El dedo, ese es el gran dedo, es el que va a ser. Bueno, segundo por apellido,
González. Rodolfo González Valderrama, yo lo conozco bastante bien, somos amigos. Es tal vez una de las mentes y de los científicos sociales más completos que hay en el país y en Tamaulipas, sin lugar a duda. La naturaleza lo dotó de una inteligencia natural. Su papá y su mamá tuvieron el acierto, a través de becas, de inclinarlo o darle una educación de primera con becas con los jesuitas. Eso fue fundamental. La educación con los jesuitas en Tampico, en el Félix de Jesús Bruyer. La orientación social de Rodolfo desde la secundaria y la prepa es a lo social y encaja perfectamente en la Escuela de Ciencias Políticas. Y ahí madura muy bien con maestros de primera en sociología. Es un alumno brillante en sociología de los maestros. Lo respetaban por su inteligencia los maestros. Hubo un maestro que fue fundamental en él, en cómo lo formó, cómo lo orientó, que fue Gabriel Cariaga. Gabriel Cariaga fue fundamental en él. Y muchos otros maestros, González Pedrero, Flores Soler, en fin, toda la playa de maestros. Al salir Rodolfo de Ciencias Políticas, como sociólogo, que hizo una tesis muy buena sobre el partido del Gallito, el Demócrata Mexicano, una tesis de primera, su vocación lo lleva a la ciencia política, es decir, a estudiar la política desde el punto de vista de sociología, y se acerca al PRI. Entonces, mediante los relaciones que tenía su papá, que era petrolero, lo conecta con Chava Barragán, con la quina, y se lo recomiendan a Morelos Jaime Canseco para el análisis político. Morelos Jaime Canseco era el secretario de prensa y propaganda del CEN del PRI. Cuando no fue gobernador se fue allá. El presidente del PRI era Marcelino García Barragán. No Marcelino, sino Javier García Paniagua. Entonces, el jefe de prensa o de información y propaganda era Morelos Jaime Canseco, que lo designó López Portillo. Tú vas a ser, como no fue el candidato a gobernador, tú vas a ser. Y entonces empezó a hacer el análisis político. Jaime Morelos Canseco a mí me invita, yo estaba aquí en Victoria, que le ayudara también allá en el análisis. Y ahí conocí a Rodolfo, porque éramos de ciencias políticas, y Tamaulipecos, él de Tampico y yo de Laredo. Y entonces ahí lo pude ver, su calidad de analista de la sociología, de cómo conoce la política desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista social. Yo me regresé acá cuando no hubo ya oportunidad de seguir en el PRI con Miguel de la Madrid. Nos tocó el destape de Miguel de la Madrid. Me vine acá, él se quedó allá, siguió estudiando, se metió a estudiar Derecho, el doctorado en Derecho, y ahí conoce a Monreal, a Ricardo Monreal, estudiando Derecho. Y conocen el PRI, cuando estábamos ahí en la Secretaría, después de Morelos Jaime Canseco, yo me quedé en el PRI porque me invitó Mario Vargas Saldaña, que era el secretario general del PRI, ya con Miguel de la Madrid, como asesor. Entonces yo me jalé a Rodolfo a la Secretaría y ahí se enganchó con Mario Vargas Saldaña, que era el secretario general. Pero en ese inter también Rodolfo estaba estudiando el doctorado y la maestría en Derecho Constitucional y conoce a Ricardo. Entonces Ricardo Monreal, que es el priista, 100% priista del viejo PRI, mañoso, marrullero, falso, de lo peor que puede haber, un priista 100%. También se da cuenta de